Dice que A sub 0, A sub 1, A sub 2 se llaman coeficientes numéricos y además de eso son números. Quiere decir que todos estos son números, ¿sí? Son números. Y esos números se llaman coeficientes numéricos del polinomio. Además hace una observación, que el último que está del lado derecho se llama coeficiente constante. Este es un número puro sin literal que lo acompañe. Entonces tengo un coeficiente constante. Y del otro extremo tengo un coeficiente que está en la potencia más alta. A ese le llamo coeficiente principal. Y al primer término que tiene la potencia más alta, ¿sí? No importa el coeficiente, a ese le llamo término principal. ¿Qué quiere decir? Que están ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, una función polinomial siempre la voy a ordenar de mayor a menor en base al exponente. No me importa el coeficiente principal si es positivo o negativo, si es fracción o es un radical. Me baso en ordenarlo de forma del exponente, de mayor a menor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El archivo usted lo hace. Ok. Bueno, entonces, acá tenemos representado un polinomio, cada uno con sus partes. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el grado del polinomio? Es de grado 5. ¿Por qué? Porque el exponente mayor, su valor es 5. Por eso es de grado 5, ordenado de mayor a menor. ¿Cuál es el grado del polinomio? El término que tenga el mayor exponente. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es el 3. ¿Por qué? Porque es el que está acompañando al de mayor grado. Término principal es todo el conjunto que está acá, 3x a la 5. De ahí, si se dan cuenta, aquí ya está disminuyendo el orden, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Importa si son positivos y negativos? No. Lo que importa es el valor de este número, de mayor a menor, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente constante? Aquel que no tiene literal, este que está acá. Entonces, ¿y cuáles son los coeficientes numéricos? Los que acompañan a las literales. Tenemos el 3, el 6, el menos 2, el 1, el 7 y el menos 6. Esos son los coeficientes. Aquí tenemos otros polinomios. Primero, ¿qué grado? Grado 0. ¿Por qué? No tiene literal. ¿Sí? Siguiente, Q de X, 4X menos 7, grado 1. ¿Por qué? La literal tiene exponente 1 y es el mayor que existe en la expresión. De grado 2, no es porque tenga dos literales, ¿oyeron? Es porque el exponente R de X es de grado 2 porque el exponente mayor es 2. S de X, ¿sí? De grado 3, ¿por qué? Este es el mayor. ¿Cuál es su coeficiente principal? 2. Coeficiente constante, 10. Coeficientes, 2, 6 y 10. Término principal, 2x al cubo. ¿Sí? Y aquí hace la aclaración de los primeros dos, ¿va? Perdón, del primero, ¿va? Si un polinomio consta de un solo término, entonces se llama monomio. Por ejemplo, f de x a la 3 es un monomio a pesar que es de grado 3. Q de x es a menos 6x a la 5 son monomios porque solo constan de un término. ¿Alguna pregunta?
La que tenemos arriba de ejemplo es grado 6. Grado Es 5. grado 5 por el Grado 5. por el exponente. Por el exponente. El que domina es el exponente, ¿sí? ¿Y si hubieran dos exponentes iguales? ¿De misma literal o diferente literal? Diferente literal. Por ejemplo, x a la 5, y a la 5. Ok. Le pregunto, ¿cómo lo ordeno? Si tienen esto exactamente igual. Puedo irme de la A a la Z o de la Z a la A. Normalmente vamos de la a la Z. En ese caso, X sería el primero. ¿Sí? Si fuera mismo literal. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Ok, gracias. Aunque cuando hablemos de funciones polinomiales, tienen que tener claro que solo va a haber una variable, o X o Y. ¿Qué pasa si hay dos iguales? Por ejemplo, el caso que estábamos mencionando, 2x a la 5 y por ahí hay otro 4x a la 5. ¿Sí? ¿Son semejantes? Sí. Entonces, si tienen signos más los dos, lo suma como 6x a la 5. Y el exponente sigue gobernando. No importa realmente si fuera positivo o negativo, quien domina es el número 5 por ser el exponente de mayor valor. ¿Cuáles son las gráficas? Bueno, dice que las gráficas de grado 0 y 1, ¿qué son? Son rectas. Y las de grado 2 siempre son parábolas. Grado 1, 2, grado 1, grado 0, grado 1, grado 2, parábolas, ¿sí? Pueden ser hasta arriba del eje X, si ponemos eje XY, pueden estar arriba del eje XY. Esta, por ejemplo, en vez de subir, puede bajar. Esta puede estar en cuatro formas, puede estar en forma horizontal, abriendo hacia afuera o hacia a la izquierda o a la derecha, o también pueden estar de esta forma, ¿sí? Las que son de grado 0, 1 o grado 2. Y entonces lo que sucede, que a medida que se incrementa el grado, también se incrementa la complejidad de la gráfica. Entonces, a medida que aumenta el grado, la gráfica se complica un poquito más. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que la gráfica de una función polinomial es siempre una curva lisa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene discontinuidades en las esquinas. Entonces miramos en las gráficas. Esta no es una gráfica de una función polinomial porque no es una curva lisa. ¿Tiene discontinuidad? Sí. Aquí se ve un puntito blanco, tiene un agujero, quiere decir que ahí no existe y además aquí no es continua. Lo mismo pasa por acá, tiene un orificio. En la segunda gráfica, ¿sí? No, aquí esto no es una curva. Entonces, esa no es la gráfica de una función polinomial. En la número 3 o la tercera, ¿por qué sí lo es? Primero, no tiene agujeros y es una curva lisa. El número 4, sí, es la misma historia, es una curva lisa. No tiene cúspides, ni tiene esquinas, ni tiene discontinuidad. Entonces, cuando grafiquemos, tengamos cuidado que eso suceda, que no hagan puntos discontinuos.
Acá tenemos de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4. Si se dan cuenta, todas son muy similares. Esta es de grado 1, esta es de grado 2, que es muy parecida a la de grado 4. Esta es de grado 3, muy parecida a la de grado 5. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, algunas muy parecidas. ¿Cómo vamos a graficar funciones? ¿Sí? Esos son uno que vamos a llamar ceros. Dice factorizar el polinomio para hallar todos sus ceros reales. Estos son las intersecciones con el eje X. ¿Qué quiere decir? Cuando pasan tocando el eje X. Por ejemplo, tengo una función, ¿sí?, con esta característica. Aquí pasó tocando y aquí pasó tocando. A estos donde pasa tocando el eje X le llamo ceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí f de x se vuelve 0. Por ejemplo, en f de x igual a 2x más 2. ¿Cuándo se vuelve? ¿Quién es un 0? Fíjese que 2, 0 es menos 1. Miremos, f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 más 2. Eso es menos 2 más 2. Eso es igual a 0. ¿Quién hizo 0 la función? El menos 1. ¿Qué implica eso? Que cuando hagamos nuestra gráfica, no hay valores en el eje Y ni arriba ni hacia abajo. Todo se queda en el eje X. Para este caso, mire, fíjese que en menos 1. Cuando X vale menos 1, vale 0. Quiere decir que esta función podría ser algo como esto, ¿va?, cuando la grafiquemos. Esos son los ceros. Aquellos puntos, ¿sí?, que vuelven 0 la función y por ende pasan tocando el eje X. La segunda, puntos de prueba, eso los vamos a practicar. Que hay que construir una tabla, la que hacíamos en tercero básico, que poníamos los valores de X y los valores de f de X, le agregábamos valores en X y había resultados en f de X. Y de ahí el comportamiento extremo. Vamos a ver cómo se comporta de forma extrema el polinomio. Y de ahí vamos a trazar nuestra gráfica, utilizando todos los valores que encontramos, bosquejando una curva lisa y que pase por todos estos puntos y exhiba el comportamiento requerido. ¿Sí? Entonces, para graficar, vamos a tomar en cuenta esas características. Si hubiese alguna pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que tomemos en cuenta estos puntos para hacer cualquier tipo de gráfica. Entonces acá tenemos un ejemplo, dice que tengo un polinomio, ¿sí?, de grado 3, ordenado de mayor a menor, ¿sí? Y lo que me pide es, mire, ¿y qué valores son los que hacen que esa función se vuelva 0? O dicho de otra manera, aquellos valores que hace que sucede que la función se vuelva 0 y que eso implica que pasa tocando el eje X. Y además hay que bosquejar la gráfica. Entonces, puedo observar que tengo factor común a X, ¿sí?, y me queda como X por X cuadrado menos 2X. Aquí puedo factorizar, ¿sí?, o utilizar una fórmula. Dado que acá al X no lo acompaña ninguno, pues no necesito factorizar de la forma A por C, sino que únicamente busco aquí los valores que multiplicados, ¿sí?, me den el valor de 3 y sumados o restados me den el valor de menos 2. Entonces miremos. Menos 3 por menos 1, menos 3. Obtuve el valor. Y la suma de estos de acá me va a dar este de acá. Menos 3 más 1, menos 2. Y ahí está factorizado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos puntos que vuelven 0 a la función? Es el 0. ¿Sí? Es este de acá. Cuando la igualo a 0, el 0. El 3, cuando utilizo x menos 3 igual a 0. Y el menos 1, cuando uso x más 1 igual a 0. Entonces mis puntos serían el 0, el 3 y el menos 1. ¿Sí?
Entonces, esa es una alternativa. Una vez que encontré esos ceros, puedo pasar a tabular. ¿Sí? Entonces, puedo tabular. ¿Qué hago eso? Son puntos de prueba. ¿Sí? Puntos de prueba. ¿Cómo los evalúo? Bueno, voy a evaluar el -2. Tengo mi función p de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Primer punto de prueba, cuando vale -2. Menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4 por 2, también menos 8. Menos 2 por menos 3, eso es menos 6. Menos por menos, más. Menos 8. Menos 8, menos 16, más 6, eso es menos 10, que es el valor que está acá. Voy con el siguiente, que el punto de prueba dice que es menos 1. Este de acá. El punto de prueba es menos 1, me dice. Menos 1 al cubo. Menos 2 por menos 1 al cuadrado. Menos 3 por menos 1. Vuelvo a hacer mi operación. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por menos 2, eso es menos 2. Menos 1 por menos, más por menos, me da más. Me da más. Menos por menos, más 1. Recordemos que aquí hay un 3 por 3, sería más 3. Me quería menos 1, menos 2, más 3. Eso es igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Preguntas. Bueno, entonces, por favor, terminan ustedes de corroborar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y la siguiente semana vamos a ver la parte que es máximos y mínimos de un polinomio. Y pues ya por este día me despido de ustedes. Les deseo un buen fin de semana. Se cuidan muchísimo. Cualquier cosa estamos para servirles. Inge, ¿Qué pasó, Ronnie? yo quería consultarle ahí sobre lo de la tarea que ¿Qué dejó. pasó? Dice de que